Buenas tardes, tengan todos los miembros del jurado. En la disertación de mi tesis doctoral, Experiencias educativas, fundamentos ontoepistémicos en el devenir de metodologías andragógicas. Con respecto al momento 1 denominado perspectiva ontológica, podemos situarnos en un primer momento en el contexto educativo, observando de que la educación es un medio y es una orientación que concurre a la formación del ser humano en todos los ámbitos de su vida social. También constituye la formación de la personalidad, pero en torno a la educación existe una gran complejidad, es decir, un pensamiento ontológico, un paradigma donde concurren una serie de perspectivas de diversos autores, pero todos ellos coinciden en que la educación contribuye a la formación del ser humano, al proceso socializador. Es evidente pues, que la educación tiene una diversidad de funciones, como por ejemplo, transmite un basamento ideológico, también constituye la estructuración social, al mantener también el estatus social, pero en términos generales, la educación contribuye a la formación del individuo, es decir, para hacerlo apto para que responda a las demandas sociales. En este contexto, en la perspectiva ontológica, la idea educativa, ¿verdad?, se orienta hacia una relación entre el sujeto y el objeto. La educación como objeto y el individuo como sujeto. Es decir, que hacia el individuo, a su formación, está orientado todo el proceso educativo. Pero en la educación existen diversas modalidades y en estas modalidades es sumamente importante, además de la pedagogía, la andragogía. La andragogía es la ciencia para la enseñanza del adulto y tiene su particularidad. En vista de esta particularidad, tiene una serie de principios que permiten que el individuo realmente se trabaje con el adulto. Pero podemos decir que dentro del ámbito de la educación hay dos aspectos muy importantes y se señalan en el campo de la andragogía. Además de ser la enseñanza del adulto, la andragogía, dentro de su ámbito, se habla mucho de la experiencia docente, es decir, de la práctica docente. La práctica docente es concebida como el conjunto de actividades y experiencias que en el devenir y en la práctica constante y cotidiana del individuo realmente es su propio desempeño en esa interacción entre facilitador y facilitante y educando. Es evidente, ¿verdad?, que allí es sumamente importante para los fines de investigación porque se desprenden una serie de elementos que permiten construir teoría y permiten evaluar una serie de interacciones y crear el fundamento necesario para crear fundamentos y metodologías. Es también importante acá, en esta perspectiva ontológica, el surgimiento del método. Y el surgimiento del método es el camino, es la orientación práctica con los cuales echa la mano el docente para lograr sus fines en el educando, es decir, en los participantes. De tal manera pues que en esta perspectiva ontológica podemos ver nosotros un contexto donde interviene la educación, donde interviene el sujeto y donde interviene el objeto, en el campo de la andragogía. Pero otro elemento importante es la problemática que se presenta en la sociología, porque esta investigación está orientada también hacia el campo de la sociología. ¿Qué problemática se presenta allí y el porqué de la práctica docente y el porqué de los métodos andragógicos alternativos? Sencillamente porque es necesario adecuar el proceso docente en el campo de la sociología. El sociólogo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, tiene que utilizarse nuevos métodos, nuevas estrategias y en función de eso tiene que orientarse nuevas metodologías que realmente cumplen con los fines teleológicos y la verdadera orientación que depara la sociedad actual en el sociólogo o en el educando, como es responder a los problemas sociales, económicos, culturales. De tal manera pues que en la problemática
que se observa, se ve un desfase entre la práctica docente, entre el método y la realidad. Y uno de los reflejos de esto podemos ver cuál ha sido el comportamiento de muchos profesionales que han salido fuera del país y que muchas veces están laborando en otros países y que encuentran pues que pareciera ser que en su formación académica le hiciera falta algo. Entonces se plantea la necesidad de orientar, de readecuar, de crear nuevos métodos, no en función de métodos extraídos ni aplicados allí, sino métodos surgidos de la propia práctica docente, y en función de eso, de esa práctica docente, de esa evaluación y de esa percepción de los fundamentos, elaborar nuevas metodologías que realmente respondan a las verdaderas necesidades del educando en la disciplina de sociología en la UNILLE, en el programa vicerrectoral.